Alguien puede adorar al Señor en esta hermosa noche de victoria, de celebración. Dios es tan bueno. Yo no sé si usted puede decir conmigo, Dios es bueno. Dios siempre ha sido bueno. Es bueno y será bueno por nosotros. No importa, no podemos medir a Dios por la circunstancia actual, lo que usted y yo estemos atravesando. Quizás haya algún diagnóstico médico en algún familiar de ustedes, algo que está atravesando. Eso no significa, Dios sigue siendo el Dios bueno y poderoso, y te lo demuestra que cada día te da fuerzas y fortaleza para que te levantes a la mañana, para que vayas a laborar. A alguien allá en su casa, quiero reafirmar estas palabras sobre ti. Dios ha sido bueno, seguirá siendo bueno en tu vida. Solo sigue confiando en Él, sigue confiando en Él. Yo quiero, antes de hacer esta oración, excusar a nuestro apóstol Wanda Rolón. Como dije en la oración inicial, está cumpliendo con una asignación en San Antonio, Texas, una de las iglesias que está bajo la cobertura espiritual de los pastores Edwin Rivera, Maribel Sena. Allí ayer ocurrió algo impresionante, aunque lo dije aquí el domingo ayer, pero ocurrió algo hermoso allá en San Antonio, Texas, porque se graduaron 18 estudiantes de casa. Gloria a Dios. Vamos, aplaudan al Señor. Es una victoria. ¿Y por qué es una gran victoria? Porque es la primera graduación de casa que se hace fuera de nuestro país, fuera de Puerto Rico. Así que esto es el comienzo de muchas cosas, de una palabra que han recibido nuestros apóstoles por mucho tiempo. Gloria a Dios. Y estamos viendo el cumplimiento. Yo sé que el apóstol está conectada, nos está viendo. Igualmente el pastor, allá hay 2 horas de diferencia. Igualmente el pastor Edwin Rivera, mi amigo, te amo, pastor, sigues adelante, pastora Maribel, y todos los que están, todos los líderes. Y por supuesto a nuestra decana Lucia, que también está ya celebrando este tiempo. Ahora yo quiero que mi hermana, parte de Soreli, parte del ministerio de intercesión, haga esta oración. Ella va a encabezar la oración, pero usted y yo nos vamos a unir. Vamos a orar por nuestros apóstoles, por los pastores de la casa, por los pastores en Puerto Rico y por todos los pastores, en el nombre del Señor. Amén, bendiciones a todos. Quería leer el texto que se encuentra en Jeremías 3:15, que dice: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y yo le añado que nuestros pastores nos apacientan también con amor. Así que en esta noche nos ponemos en acuerdo orando y cubriendo a los ángeles de esta casa. Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, dándote las gracias, Señor, por una oportunidad que tú nos das, Señor, de llegar a tu casa, Señor, para adorar y bendecir tu nombre, Señor. Y en esta hora, Señor, te presentamos a nuestros apóstoles, Señor. Sabemos, mi Rey, que tú los pusiste, Señor, en esta casa, Señor. Sabemos, mi Rey, que tú fuiste el que los llamaste, Señor, que ellos te han sido fiel a ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por sus vidas, Señor. Te damos gracias, Señor, por su compromiso, Señor. Te damos gracias, Señor, porque vemos el cumplimiento de cada una de las promesas, Señor, que tú le has dado a ellos, Señor, desde el principio, Señor. Te damos gracias, Señor, porque ellos nunca se han cansado, Señor. No importando el atropello, no importando la persecución, Señor. Ellos saben, Señor, que tú los llamaste, Señor. Y que si tú estás con ellos, Señor, no hay nada ni nadie, Señor, que puede estar en contra de ellos, Señor. Te pedimos en esta hora, Señor, que tú renueves sus fuerzas, Señor. Que ahora, Señor, que el apóstol está fuera en una asignación, Señor. Que tú bendigas sus labios, Señor. Y cada palabra que salga de sus labios, cada palabra que salga de su boca, Señor, sea para traer, Señor, edificación, Señor, a ese pueblo, Señor. Rompimiento, transformación, y que ellos también, Señor, puedan ver el cumplimiento de las promesas, Señor, que hay sobre esa casa, Señor. Te damos gracias, Señor, por nuestro apóstol, Señor, porque es una vida, Señor, que te representa a ti, Señor, con tanta sabiduría, Señor. Yo te pido, Señor, que los días, Señor, que les restan, Señor, Él los pueda, Señor, seguir cumpliendo, Señor, todas las cosas que tú tienes, Señor, prometidas para Él, Señor. Te damos gracias, Señor, porque el domingo, Señor, tú volviste, Señor, a acordarle, Señor, que hay más, Señor, que hay más para Él, que hay más proyectos, Señor, que hay más planes, Señor, y que sus ojos no se cerrarán, Señor, hasta ver el cumplimiento de cada uno de ellos, Señor. Yo te pido, Señor, que nosotros como iglesia, Señor, como los hijos de esta casa, Señor, continuemos, Señor, levantándolos en oración, Señor, ayudándolos, impulsándolos, Señor. Que te pido, Señor, yo te pido que, Señor, si en algún momento ellos se
descansan, Señor. Que nosotros podamos estar ahí para levantar sus brazos, Señor, para orar por ellos, para interceder, para clamar por ellos de día y de noche, Señor, porque nosotros sabemos, mi Rey, que ellos lo hacen por nosotros. Bendícelos, guárdalos a ellos, a toda su familia, Señor. Y yo te pido que esta y las próximas generaciones que ellos aún no han visto, Señor, sean bendecidos para la gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Gloria a Jesús. Por más dificultades que nos atraviesen o se atraviesen en nuestro camino, tenemos que proclamar una palabra, porque no tenemos a dónde ir. Lo único que nos puede sostener es nuestra fe. Nuestra fe nos ayuda a permanecer. Aunque tus ojos vean lo contrario, tú vas a creer en la palabra que fue depositada en tu vida. Esa te va a ayudar a impulsarte y a continuar caminando. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciar en mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere y se seca. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. No importa la situación, cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Si decidiera negar mi fe, sí, Señor, y no confiar nunca más en él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciar en mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere y se seca. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. No, sí, Señor, no, Señor. Cerca de ti Jesús yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti yo quiero estar,
presencia no me quiero alejar. Ese debe ser nuestro deseo, cerca de ti, cerca de ti. Yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Aleluya. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si desprecié en mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere y se seca. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Sí, Señor, aleluya. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, cerca de ti, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Señor, queremos estar. Yo declaro que el nombre de Jesús, que no importa por lo que estés atravesando, si estás cerca de Jesús, cerca de alguien, diga gloria a Dios, cerca. Queremos estar cerca a través de la oración, a través de la búsqueda. ¿Sabe lo que estamos haciendo esta noche? Estamos cerca de Jesús, ahí abrazados con Él. No importa la circunstancia. Es posible que hayas venido ahí con la última de tu fuerza, pero llegaste a la casa del Señor y aquí estás cerca de Él. Vamos, alguien que haga ese ejercicio, abrace ahí al Espíritu Santo, abrace al Señor. Él está a tu lado. La mente natural dice, se volvieron locos esta gente allá en la senda. Pero una mente espiritual, los que sabemos que ese abrazo representa que el Espíritu no solamente está en ti, sino está contigo. Y hoy te da fuerza. Hoy yo declaro que recibes nueva fuerza en el nombre de Jesús. Hoy yo le declaro a alguien en su hogar que recibe nueva fuerza, que hoy no es la noche de tirar la toalla. Hoy no es la noche de decir no puedo, no quiero continuar. Hoy es una noche que te abrazas con el Señor y el Señor te dice, te doy fuerza, gloria a Dios. Él multiplica, dice la Biblia, multiplica la fuerza del que no tiene. Si tú no tienes fuerza, cualificas para esta promesa, gloria a Dios, y Él la multiplica en esta hora. Vamos, levanta tu mano ahora. Yo declaro en el nombre de Jesús fuerzas nuevas, fuerzas nuevas, fuerzas nuevas, fortaleza de parte de Dios, ánimo de parte de Dios. Se va toda confusión, se va todo aquello que quiere atrasar tu vida espiritual, todo aquello que quiere poner venda en tus ojos para que no vean la promesa, para que no abracen la promesa. Hoy yo declaro en el nombre de Jesús, junto contigo, tu fe y mi fe, ahora mismo, los que estamos aquí presencialmente, los que están en su casa, se desata un milagro de parte de Dios, se desatan fuerzas nuevas. Oh, aleluya. Alguien hoy va a levantar alas como águila. Hoy alguien va a levantar alas como águila. Alguien va a levantar alas como águila.
Vas a correr y no te vas a cansar. Aleluya. Vas a correr y no te vas a cansar. Vas a caminar y no te vas a fatigar. ¿Alguien lo recibe? Alguien recibe esa palabra. Alguien recibe el ánimo de Dios. Alguien recibe el toque del Espíritu de Dios. En esta noche vamos con tu mano en alto ahí. Adora a Dios. Dale en estos segundos tu mejor adoración. Tu mejor adoración. No seas solo espectador. Sea un provocador con tu adoración. Permite que el Padre, cuando busque un adorador en la tierra, te consiga a ti. Se alegre con, aleluya, con tu adoración. ¿Dónde está la gente que vino a buscar un milagro de Dios? La gente que vino a buscar la promesa de Dios. Lo que dijimos, yo me alegro por llegar acá a la casa. ¿Dónde está el pueblo que dice, yo digo como dijo el apóstol Pablo, yo soy de los que no retrocede, de los que no echo hacia atrás, yo voy hacia adelante? Yo lo quiero reafirmar. Vas a levantar alas como águila. Vas a levantarte. No es tu final. No es tu final. Ahí en el proceso Dios te da fuerza. En el proceso Dios te empodera. En el proceso Dios te da la sabiduría. En medio del proceso no se tiene que acabar el proceso para que tú celebres. En medio del proceso celebra. En medio del proceso adora. En medio, vamos, alguien diga gloria a Dios. Alguien en su casa escribe ahí en las redes sociales, yo recibo esa palabra. Yo soy parte. Vamos, den ese aplauso fuerte a nuestro Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, estamos llamados a cambiar atmósfera. Estamos llamados a pisar y poder conquistar. Estamos llamados a profetizar. Yo le digo hoy al valle de los huesos secos. Yo no sé cuánto tiempo esos huesos llevan en el valle, pero yo tengo autoridad del Padre a través de Cristo para llamar las cosas que no son como si fueran. Alguien hoy dice alzaré. Alguien dice hoy alzaré. Ponme el Salmo 121. Alguien hoy dice alzaré. Alzaré. Aleluya. Mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Gloria a Dios, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie resbaladero. Salmo 121. Ni se dormirá el que te guarda. Mire cómo vamos a hacer esto. Ahí está, ahí está. No dará tu pie a resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Alguien recibe esa palabra. Jehová es tu guardador. Alguien puede alguien puede declarar Jehová. Vamos, dile que está a tu lado. Jehová es tu guardador. Díselo, compártalo. Comparte esa palabra. Dile, Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Verso 6, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Verso 6, por favor, gloria a Dios. El sol no te fatigará de día. Aleluya. Dije que la Biblia dice que el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Verso 7. Jehová te guardará de todo mal. Alguien en su casa recibe esta palabra. Jehová te guardará de todo mal. Alguien en este lugar recibe esta palabra. Jehová te guardará de todo mal. Y yo profetizo, te guardará de todo mal a ti. Guardará a tus hijos de todo mal. Guardará tu matrimonio de todo mal. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Vamos, alguien tiene que adorar a Dios. Alguien tiene que entrar en la atmósfera que Dios abre, al portal que Dios abre. Profetiza esa palabra. Profetiza esa palabra. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Mire esto que viene ahora, verso 8. Jehová guardará tu salida. Aleluya, gloria a Dios. Y tu entrada. Y dice al final, desde ahora, grítelo fuerte, desde ahora. Alguien tiene que ir al verso 1 de nuevo y decir todo lo que ocurre en ese capítulo es porque el verso 1 hay una acción de su parte. Tú vas a alzar tus ojos a Jehová. Tú vas a alzar tus ojos a Jehová. Tú vas a decir como muchos años después dijo el apóstol,
Pablo, mis ojos, mi mirada está puesta en el autor y el consumador de la fe. Yo quiero recalcar a los que están aquí en esta noche, a los que están en su casa. Probablemente el dolor tocó la puerta de tu familia. Probablemente la noticia inesperada que tú no querías que llegara llegó. Y quizás estás atravesando un tiempo complicado, pero estás en el lugar correcto, con la gente correcta, adorando al Dios correcto. Alguien diga gloria a Dios. Y Él es capaz hoy de darte esas fuerzas y esa paz que dice la Biblia, que la mente no puede entender. Y yo quiero que aprovechemos este tiempo para orar por tantas personas que están atravesando por un momento difícil. Momentos que yo los llamo de esta manera. A veces te quitan la respiración. Es como si no pudieras, que no puedes coordinar a veces ni siquiera los pensamientos. Pero ¿sabes lo que me bendice de ti que estás pasando por eso? Que aún con toda esa situación pudiste establecer un orden en tu vida y llegar a la casa del Señor. Tuviste la fuerza, tuviste la fe para llegar. Y la fe es lo que puede establecer en esta hora el milagro del Señor. Alguien le da un aplauso al Señor. Alguien le da un aplauso al Señor. Oramos en esta hora. Oramos en esta hora por cada familia que está atravesando un tiempo difícil, que está atravesando un tiempo de desierto, si lo pudiéramos llamar, un tiempo de angustia. Es cuando los momentos, la ansiedad se dispara a unos altos niveles de ansiedad. Me pareciera ser que todo se acabó, que es el final. Pero a alguien le tengo que decir, y vamos a orar ahora por esto, que mucha gente vieron a José en la cisterna y dijeron es el final. Pero mientras la gente veía a José y declaraba el final, Dios veía en el palacio a José. No importa donde tú te encuentres hoy, de la manera que te encuentres emocional, el Espíritu de Dios, he dicho, el Espíritu de Dios es capaz hoy de levantarte, darte esa fuerza que tú necesites. Oh, gloria a Dios. Oramos en esta hora. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Salvador. Gracias, mi guía, mi sustento, mi esperanza. Mi castillo fuerte eres tú, Jehová de los ejércitos. A ti te damos gracias en esta noche porque es un privilegio venir ante tu presencia, Señor. No importa lo que estemos atravesando. Sabemos, Señor, que tú eres un Dios consolador. Sabemos, mi Dios, que tú eres un Dios que nos acompañas, que nos guías, que enjuga nuestras lágrimas, Señor, en medio de la adversidad. Oh, mi Dios, te pedimos en esta noche, Señor, por cada familia, mi Dios, aquí y los que nos están viendo, que estén atravesando, Señor, algún momento difícil en su vida. Aquellos momentos, mi Dios, en que no sabemos ni qué hacer, no sabemos ni cómo orar. Aquellos momentos en que nos derramamos delante de tu presencia, Señor, esperando una respuesta tuya, mi Dios. Aunque nuestros ojos no lo vean, seguimos confiando en ti. Seguimos confiando, Señor, que tú lo harás. Señor, porque dice tu palabra que para ti no hay nada imposible. Dice tu palabra, ¿habrá algo imposible para Dios? Para ti no hay nada, Señor, que tú no puedas hacer. En medio del luto, Señor, allí tú estás, porque dice tu palabra que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás con nosotros. En medio de la escasez, Señor, tú haces provisión, mi Dios. Tú haces que caiga maná del cielo, mi Dios. Oh, mi Dios, Señor, en medio, Padre Santo, de problemas de familia, mi Dios, de matrimonios, de enfermedad, Padre. Tú allí llegas, Padre, porque dice tu palabra que por tu llaga nosotros fuimos sanados. En medio, Padre, de los problemas, Señor, con hijos, tú ahí estás, Padre. Porque tú sabes, Señor, tú nos has dado una palabra, tú nos has dado una promesa que dice, yo y mi casa te serviremos. Y en esa promesa, Señor, es que miramos todos los días
guía y derramamos, Señor, nuestro corazón sabiendo que tú lo harás. Tú lo harás, Señor, tú lo harás, que no nos quepa duda, que tú escuchas nuestras oraciones, que no nos quepa duda, Señor, que tú, Padre Santo, nos abraza, que tu Espíritu Santo nos consuela, que tu Espíritu Santo nos protege, que tu Espíritu Santo es el que nos redarguye, que tu Espíritu Santo es el que nos dirige en medio de toda adversidad. Te doy gracias, mi Rey, te damos gracias en esta noche, mi Dios, porque ponemos nuestra confianza en ti, el Dios todopoderoso, el Rey de reyes y Señor de señores, el Dios que nunca ha perdido una batalla, el Dios que destituyó al diablo en la cruz, lo avergonzó y le dijo: yo soy el Rey de reyes, el Señor de señores. A ti te damos gracias, a ti es la honra, la alabanza, y te doy gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Jesús, Señor de la creación, siempre en forma de Dios, se despojó de sí mismo. Siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y así mismo se vivió, tomando forma de siervo, hasta su vida entregada. Terminar. A lo sumo nuestro Dios, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Aleluya. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo. Tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió.
toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Aleluya, alguien diga aleluya en esta hermosa noche. Precioso Dios, porque es el que te da la fuerza para continuar. Aleluya. Tremendo, den ese aplauso fuerte al Señor. Vamos, en el nombre del Señor. Aleluya, alguien puede alzar su voz y adorar a ese Rey de Reyes y al Señor de señores. Aleluya, aleluya. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Dios. Como decía nuestra hermana querida en la oración, Él no ha perdido una batalla. Bendecimos la vida de Andrea Parra. Nos está escribiendo desde España, nos está viendo allá a muchas millas de distancia. Declaramos una palabra de bendición sobre su vida, sobre su familia y todos los que están escribiendo en las redes sociales pidiendo oración por diferentes situaciones. Nosotros creemos en un Dios que va a través de la transmisión. Él llega a tu hogar, Él llega a tu cuarto, en la cárcel, en el hospital, no importa donde esté, no importa la nación. Mire, nos escribe y de repente declaramos una palabra de bendición sobre Andrea, sobre Vianet también, que nos está escribiendo, Mari Sierra también, gloria a Dios. Es un sinnúmero de hermanos y amigos que siguen escribiendo. Y nosotros, yo quiero decirle a los amigos y hermanos que están a través de las redes sociales, en Apóstol Wanda Rolón, por Facebook Live, que para nosotros esta casa, principalmente nuestros apóstoles, Wanda Rolón y Pablo Ortega, tienen un alto compromiso de un tiempo de oración. Los lunes que estamos aquí no es porque no tengamos otra cosa que hacer, es que hay un compromiso, porque bíblicamente la oración es lo que nos acerca a Dios y Dios responde a la oración. Yo decía ahorita que cuando Josafat, el pueblo lo fue a atacar, dice la Biblia que se unieron 3 naciones diferentes, muy poderosas 3 naciones, y fueron a tratar de conquistar el territorio del pueblo en aquel tiempo del territorio de Judá. Y de repente Dios intervino, porque cuando hay unos ataques en contra de ti, en contra de tu familia, yo creo firmemente que Dios, hay batallas que Él mismo las va a pelear por ti. Hay batallas que tú tienes que discernir. Alguien lo está recibiendo por este lado. Hay batallas que tú tienes que andar en el espíritu y discernir, porque hay batallas que no te corresponde pelearlas a ti. Te corresponde hacer lo que dice el Salmo 37. Encomienda, mientras está la batalla, encomienda a Jehová tu camino. Mientras está la batalla, confía en Él. Y mientras está la batalla, y Él hará. Y hay veces que usted quiere entrar en discusión o en peleas ahí con gente. Mire, deje las cosas al Señor. No hay una cosa más linda que descansar, que confiar. Cuando usted confía en alguien o en algo, es que tú sabes que lo que corresponde hacer, esa persona lo va a hacer. Un patrono confía en un empleado porque sabe que en las 8 horas va a aprovechar el tiempo y va a hacer lo que corresponde en esas 8 horas. Inmediatamente cuando usted ve esa dimensión, los hijos de Dios tenemos que confiar, gloria a Dios, confiar en que lo que tú no puedes hacer, tú y yo tenemos que confiar que Dios es capaz de hacerlo y aleluya, y esperar hasta que Él lo haga. Pastor, es que llevo 3 meses esperando. Bueno, posiblemente esperarás 3 meses más, pero al final del discurso y al final de la historia vas a ver la palabra que Dios te dio cumplida. Alguien puede gritar gloria a Dios. Por eso siempre que Dios te da una palabra, siempre, esto no falla en la Biblia, siempre que Dios te da una palabra, que te entrega una promesa, que te entrega una palabra para ser bendecido a ti y a tu familia, siempre se va a levantar una tormenta. Los discípulos, Cristo le dio una palabra y le dije, mira, yo lo que quiero, el proyecto mío con ustedes ahora es que pasemos al otro lado. Impresionante, me gusta esa palabra, porque Cristo no dijo pasen al otro lado, Cristo dijo pasemos al otro lado. Y hay una diferencia entre pasen
y pasemos. ¿Cuál es la diferencia? Que Cristo es parte del proyecto. El proyecto, que Cristo se hace parte. Alguien dice gloria a Dios. Si Él hubiese dicho pasen, la cosa sería diferente. Él no iba a estar, Él no los iba a proteger, Él no iba a aparecer. La tormenta quizás lo iba a hundir, la barca se iba a hundir. Pero cuando Cristo se posiciona y proclama esa palabra muy hermosa, pasemos al otro lado, le está diciendo a los discípulos, tranquilos, porque si yo dije que van a pasar, vamos a pasar en el nombre del Señor. Vamos, levante su mano en el nombre de Jesús. Por eso a alguien Dios le está recordando en esta noche. Dios te está diciendo, tranquilo, yo fui el que te di la orden para que pasara. Tranquilo, yo fui el que te dijo que caminara. Alguien puede dar un grito de gloria. Yo fui el que te dije pase, pastor. Alguien puede decir pastor, pero es que estoy metido en el desierto. Oraba mi hermana Soneri ahorita, decía en el valle de la sombra y de muerte, pero yo sé en el Dios que yo he confiado. Yo sé el Dios que te restaura. Gloria a Dios que te restaura. Yo sé el te da fuerza cuando no te queda ninguna. Yo estoy profetizando sobre alguien en esta noche. Quizás alguien dijo, hoy en mi última noche no vuelvo más, no puedo más, esto está muy duro, el dolor es muy fuerte. Pero Dios te está diciendo, si yo te dijo que vamos a pasar, vamos a pasar. Si Dios te dijo vamos a llegar, alguien se tiene que asegurar que pongas el cinturón del Espíritu, y yo te veo llegar al otro lado. Alguien levanta su mano en esta hora. Y no te veo solo, te veo con tu familia. Yo no te veo sola, te veo con tu matrimonio. Alguien lo recibe en esta hora. Él dijo, pasemos al otro lado. Pero cuando Cristo, oye esto, cuando Cristo dio la palabra, mi hermano Juan, quiero que oremos. Quiero que usted ore, porque mañana en Estados Unidos se celebra unas elecciones que se le llaman las elecciones de doble término. Y yo quiero, de medio término, corrijo. Y yo quiero que usted es un hombre de Estado, que esa oración venga con autoridad. Y cuando Jesús, gracias mi hermano Juan, dame un minutito, quédate aquí conmigo. Este es un hombre del Señor que Dios lo ha posicionado. Él es muy callado cuando tiene que ser callado, ¿verdad? Un hombre humilde con su familia, pero es un hombre de Estado que Dios lo ha posicionado. Y tenemos una gran bendición. Usted lo ve sirviendo por ahí dando el todo con el todo, siempre en la puerta, en el pasillo, con su esposa Michelle. Y los 4 han sido sembrados en este lugar. Sus hijos sirven, cuando no están en las cámaras, están en control. Bueno, es una familia de bendición. Y también a ellos les ha tocado quizás el momento, y a mí también, donde Dios te da una palabra, se levanta la tormenta como los discípulos. Y en ese momento pareciera, cuando está la tormenta, no hay a veces el nivel de análisis que uno tiene que hacer. No hay el nivel de esperar en que esa tormenta va a pasar. Pero ¿sabe lo que pasó al final? Que aunque se levantó la tormenta, lo que Cristo dijo que iba a ocurrir, finalmente ocurrió. Y eso es lo que usted tiene que entender. Y lo que tiene que conectar a su corazón. Dios te habla, se levanta la tormenta, pero al final del discurso usted va a ver lo que alguien diga, gloria a Dios. Alguien en su casa, tú vas a ver lo que Dios dijo. Nuestro hermano Juan, por esas elecciones que mañana en Estados Unidos se celebran, por favor. Gracias al pastor Edgardo. Le voy a pedir a la iglesia que se ponga de pie para que ore conmigo. Y ahora, en el poder del acuerdo, Señor Jesús, declaramos, Espíritu Santo, y te damos las gracias, Padre, porque sabemos que tu palabra, Señor Jesús, desde aquí, desde la senda antigua, en el poder del acuerdo con mis hermanos y yo, Señor Jesús, enviamos la palabra sobre estas elecciones especiales, Señor Jesús. Tu palabra dice que tú pones y quitas reyes. Nosotros enviamos la palabra desde esta casa. Oramos y declaramos, Señor Jesús, que ya tú has seleccionado quiénes son los líderes. Sabemos de antemano, Señor Jesús, que ya tú sabes quiénes son los que van a ganar estas próximas elecciones, que van a ser hombres y mujeres que tienen, Señor Jesús, la visión, Padre Santo, de hacer lo mejor por los ciudadanos de los Estados Unidos. Sabemos y declaramos, Espíritu Santo de Dios, que tú tienes el control total de estas elecciones. Y sabemos, Señor Jesús, que los líderes que van a estar ahí, Señor Jesús, son líderes que van a buscar tu rostro. Son líderes que van a buscar, Señor Jesús, de tu palabra. Son líderes que van a buscar, Señor Jesús, tu confirmación para que sean los mejores proyectos a través de los Estados Unidos. Porque todo lo que impacta a los Estados Unidos también impacta a la isla del Cordero, impacta a Puerto Rico, Señor Jesús. Así que desde esta casa, Padre Santo, una casa de oración, una casa que ha declarado que es el año de cumplimiento, Espíritu Santo.
Santo, que lo que queda es un mes, Señor Jesús. Pero sabemos que en este mes que queda, Señor Jesús, tú vas a hacer milagros, tú vas a hacer prodigios. Así que declaramos que tú tienes el control total de estas elecciones y van a ser para gloria tuya, Señor Jesús. Lo declaramos y lo confiamos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Vamos, ese aplauso fuerte para el Señor. Puede tomar asiento en este tiempo. Tomo solo unos minutos para declarar una reflexión, una palabra para tu corazón, los que están aquí, los que están en sus casas. Y luego que yo hable estos minutos, esta palabra, reflexión, de repente vamos a repartir, nuestro hermano Juan, ahorita vamos a repartir las hojitas para que usted pueda colocar su petición. Vamos a traer la canasta, vamos a hacer una oración profética en este lugar para que Dios, tu petición que solamente tú conoces y conoce tu Dios, Él es presto a contestarte. Ahorita mi hermana me dio un testimonio hermosísimo, un joven, ¿verdad?, con una enfermedad, y de repente se oró aquí en esta casa. Y ella me testificó, me dijo: pastor, Dios hizo el milagro. Alguien dice gloria a Dios. Es que le servimos a un Dios poderoso, de verdad. Vamos, alguien acompañe a esta pareja con ese aplauso al Señor. No lo dejen solo, gloria a Dios. Les bendiga, gloria a Dios. Bueno, yo quiero, a principio de la transmisión tuvimos un poco de problema en la transmisión. Así que por si alguna razón mi apóstol no nos escuchó, estamos orando por usted, apóstol. Dios le va a usar de una manera muy especial. Hoy específicamente está en una celebración o concentración para pastores, y ahorita cuando hablamos en la tarde ya habían confirmado más de 80 pastores. O sea, es una gran bendición, y yo vuelvo a bendecir a mi apóstol Walda Rolón, que Dios le traiga con bien. Ahorita dijimos en el Salmo 121 al final que Dios cuida su entrada y su salida, y la protección de Dios está con ella. Y nuestro apóstol Pablo, que está aquí en Puerto Rico y está ahora mismo con los caminantes. Mire, mientras nosotros oramos aquí, ellos están declarando una palabra. Seguimos orando por todos los que siguen escribiendo. Sigue escribiendo, mis hermanos y amigos, porque aunque no podamos leer tu nombre o tu petición, nos encargamos luego de ir y verificar las oraciones. Aquí hay un ministerio de intercesión muy, muy comprometido con lo que es la oración y el llevar estas peticiones a la presencia del Señor. La Biblia dice, el profeta Isaías dice que los muchachos, yo hablaba de esto en mi oración inicial, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como águila. Yo le decía ahorita, hay gente que va a comenzar a levantar sus alas como águila. Dice la Biblia, el profeta Isaías: correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es impresionante la experiencia que tenemos nosotros los hijos de Dios. Yo sé que, yo voy a decir esto, pero sé que usted ha pasado por la experiencia. Se supone que ha habido un momento en tu vida que te golpeó tanto que humanamente se supone que tú no hubieses continuado. Quizás ya ocurrió, quizás estás atravesando por el tiempo, pero hay escenarios, hay momentos en la vida que después que tú los piensas, tú dices: Dios mío, pero es que fuiste tú, es que fue Dios que metió la mano, fue Dios que dio fortaleza. Tú dices que es inexplicable lo que me pasó. Es que contamos con un Dios que te da fuerza y que está comprometido. Dios está comprometido con su propósito en ti. La Biblia dice, hablando el salmista: Jehová cumplirá su propósito en ti. Usted y yo tenemos un propósito y Dios está altamente comprometido con lo que Él ha dicho, con lo que Él ha separado, con lo que Él ha marcado, y te ha marcado a ti, te ha separado a ti. Él está comprometido para que tú puedas cumplir tu propósito. Así que cada vez que Él vea que tú estás a punto de desalentarte, de que el desánimo, la confusión, la situación en tu mente trate de atrasarse, Él te va a avisar, Él te va a hablar. Y hoy es una noche de esa que Él te dice: yo estoy contigo. Dios, hay algunos que Dios le está recordando nuevamente: yo no te he dejado. Yo estoy como un poderoso, oh gloria, alguien diga gloria a Dios, como un poderoso gigante. Yo creo que Dios a algunos le está recordando: tú no estás solo,
Tú no estás caminando solo ni sola en esta tierra. Hay un Dios, dice el Señor, yo soy tu Dios que te guardo, yo soy tu Dios que te protejo. No importa si está alguien, vamos a dar ese aplauso al Señor. No importa si el desánimo ha tratado de abrazarte, de encarcelarte. Hay un Dios que te está recordando en este día, en este culto de oración e intercesión y adoración, que está contigo y te dice que los que esperan en Jehová, gloria a Dios, en algún momento usted va a correr, no se va a cansar, va a caminar, no te vas a fatigar y vas a levantar tus alas como águilas, gloria a Dios. Salmo 27, versos 13 y 14, uno de mis preferidos. Hubiera yo desmayado, dice el salmista, hubiera yo desmayado. O sea, se supone que lo que ocurrió me hubiese hecho desmayar. Se supone, a eso es lo que yo hablaba ahorita, se supone que hayan habido ciertas situaciones, pérdida, momentos duros en tu vida que te hayan hecho desmayar, decir no puedo más, Dios me dejó solo, Dios no está conmigo. Es como la persona que dice Dios está bendiciendo a otras personas, Dios bendice y cuida a otras familias, porque estás atravesando el dolor, estás atravesando el valle precisamente de la sombra, del valle de la sombra y muerte, y de repente Dios te está recordando y te dice el salmista, hubiera yo desmayado. Alguien en su casa está recibiendo esta palabra, hubiera yo desmayado si no creyese. O sea, todo estaba preparado para que yo desmayara, pero algo ocurrió. Diga conmigo, algo ocurrió. Aleluya. Algo ocurrió de parte de Dios. ¿Qué ocurrió? Que el salmista creyó y dijo, yo voy a ver la bondad de Jehová aquí, en el mismo lugar donde quieren que desmaye, en el mismo lugar yo veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y siguió diciendo el salmista, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera en Jehová. O sea, yo lo que quiero traer en estos minutos rápido es que en medio de todo lo que usted y yo en el día de hoy pudiéramos estar atravesando, quizás una desesperación, quizás un momento donde tus pensamientos no están ordenados, la desesperación que está produciendo el día, la semana anterior, la dificultad, en medio de las caídas, en medio de los procesos, de los desiertos, se levantan preocupaciones, tentaciones. Estás ahí luchando día a día, minuto a minuto. Y a veces dice, es que nadie se da cuenta de lo que estoy pasando. Tranquilo, nadie se tiene que dar cuenta. El que sabe lo que estás atravesando lo sabe, se llama el Espíritu de Dios. Él es el encargado de consolarte. Alguien le está recibiendo esta palabra. Él es el encargado. Cristo dijo, yo me voy, pero detrás de mí viene el otro consolador. Él es el que está ahora mismo encargado de darte fuerza. Mientras tú estás llorando, Él te consuela. Él sabe, oh gloria a Dios. A alguien le estoy hablando de parte de Dios. Él sabe lo que tú estás atravesando. Y Él te dice, espera en mí y yo te voy a dar fuerza. Verás que de aquí a poco, verás como Dios hacer un milagro. Verás que gloria a Dios. De aquí a poco verás como esa puerta que ha estado por años cerrada, Dios la va a abrir. De aquí a poco verás que ese familiar difícil, complicado, Dios va a traer liberación. Dios va a traer, vamos, alguien levante su mano creyéndolo. Dios va a traer libertad. A alguien le digo en su casa, en el nombre de Jesús de Nazaret. Repito, Dios nunca ha dejado de estar, siempre ha estado presente. Dios siempre ha estado. Y no solamente ha estado, estará continuamente, consistentemente. El Espíritu de Dios está obrando en nuestra vida. Yo creo en el nombre de Jesús que hoy es una noche excelente. Hoy se convierte en una noche poderosa, una noche perfecta y excelente, para que tú y yo descansemos en lo que Dios nos ha dicho, para que tú y yo descansemos en la promesa de Jehová de los ejércitos. Yo quiero de todo corazón, con toda convicción en el Espíritu, que hoy se convierte en una noche excelente, para que podamos entender, afirmar y reafirmar de parte de Dios que nuestra ayuda sigue siendo de parte de nuestro Dios. Que nuestra ayuda, tú que estás escribiendo ahora mismo a través de las redes sociales, que me estás mirando, que no tenías planificado conectarte a esta transmisión, Dios te está recordando y te está diciendo, todavía tu ayuda proviene del Dios poderoso, el Dios que hemos orado que no pierde una batalla, el Dios que cuando no hay oportunidades, Él te entrega oportunidades, el Dios que cuando no hay alternativa, Él te provee. Gloria a Dios. Alguien dice gloria a Dios, una alternativa. Por eso al principio leímos este salmo que dice, alzaré mis ojos a los montes,
¿De dónde vendrá mi socorro? Es la pregunta que muchos se hacen hoy. ¿De dónde viene mi socorro? Es la pregunta que se hacen familias hoy. ¿De dónde viene nuestro socorro? ¿De dónde viene nuestra ayuda? ¿Quién podrá, como decía aquel personaje, quién podrá hoy ayudarnos? Nosotros tenemos la contestación. ¿Se acuerdan de aquellos episodios? Uno esperaba todo el programa, pero ¿quién podrá ayudarnos? Bueno, nosotros sabemos quién podrá ayudarnos. Se llama Jehová de los ejércitos. Dije, se llama Jehová de los ejércitos. Dije, se llama Jehová de los ejércitos. Vamos, ese aplauso para el Señor. Se llama el Dios poderoso. Aleluya. El que ayudó a Abraham, el que le prometió a Abraham, el que le prometió a Isaac, a Jacob, a José, el que estuvo con Job en medio de las pérdidas, el que estuvo ahí en medio de la situación con los profetas mientras hablaban y profetizaban. Dios los cuidaba, Dios les ayudaba. Y hoy ese mismo Dios que dice el apóstol Santiago que no ha cambiado. En Él, dice la Biblia, en tu Dios no hay sombra de variación. Cambian los gobiernos, cambian los presidentes de compañía, cambian los senadores, cambian los vecinos, pero tu Dios no cambia. Dije, tu Dios no cambia. Él no tiene sombra de variación. Tu Dios no se muda. Dice el profeta Isaías que Él no se cansa. Él está ahí pendiente. Bueno, lo que leímos dice que Dios no se duerme. Dios nunca duerme. Mientras tú duermes, Él te vigila. Mientras tú duermes, Dios te cuida. Usted cuenta con un Dios, con una protección incalculable en el mundo espiritual y para ti y para tu familia. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Salmo 91 dice, el que habita, es una acción. Alzaré mis ojos a los montes, habla de que yo tengo que hacer mi acción. El que habita habla de que se tiene que mover a esa habitación. El que habita al abrigo del Altísimo dice que morará bajo la sombra del Omnipotente. Te dejo con este verso final para que podamos orar por las peticiones, por los enfermos y declarar una palabra de milagro sobre ti. La Biblia dice, y este verso quiero que lo reciba. Yo no quiero motivarte solo. Bueno, te quiero motivar, te quiero inspirar, pero quiero que tengas la revelación de este verso. Segunda de Corintios, si lo podemos colocar por ahí. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 16. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 16. Mire qué hermoso este verso. Yo quiero que tú sueñes con este verso, cenes con este verso. Cuando te tomes el café antes de acostarte y el queso de papa, hagas con este. Alguien diga, gloria a Dios. Cuando te vayas a dormir en tu oración final, no importa que tú digas siempre el Salmo 24, menciona este verso también hoy. Mire lo que dice este verso. Quiero revelación para tu corazón. Dice, por tanto, no desmayamos. O sea, esto es como una orden. Por tanto, es como si dijera entre por tanto y no desmayamos, dijera entre paréntesis, por tanto, no importa lo que ocurra, no desmayamos. Y vieron que sigue diciendo, antes, aunque nuestro hombre exterior, gloria a Dios, se va desgastando, dice la Biblia, hay una coma ahí, o sea que hay un cambio de dirección. Y dice que aunque el hombre exterior se va desgastando, el interior, lo que está dentro de ti, no obstante, se renueva día a día. ¿Alguien recibe esa revelación de esa palabra? O sea, yo vine a decirte todo lo que he dicho hoy, todas las oraciones. Lo que vine a decirte de parte de Dios, que este día es un día de renovación para tu espíritu. Que este día es un día de renovación para tus pensamientos. Que este día, póngase en pie, es un día de renovación para la situación complicada, difícil, adversa que estás viviendo. He venido a hablarte parte del Señor, a decirte, hoy este día se convierte en un día, gloria a Dios, de renovación. Hoy está siendo, dile que está a tu lado, hoy está siendo renovado. Dile, hoy está siendo renovado por el Espíritu. Y nuestra renovación no viene de mi conocimiento ni del tuyo. Nuestra renovación no viene de los diplomas que yo puedo tener pegado a la pared en la oficina. Nuestra renovación no viene por cuánto dinero tenga en la cuenta, el carro, la casa que tenga. Nuestra renovación viene de la confianza que tú tengas aún en el momento duro, en el momento que está haciendo que quieras atrasarte, en el momento que está provocando que quieras tirarlo todo por la borda. Este es el momento que Dios te dice, estoy delante de ti, estoy a
tu lado y te quiero renovar. Alguien diga: yo estoy siendo renovado en esta noche. Es un día que Dios separó desde la eternidad para renovarte, para afirmarte, para decirte: tú no estás solo. No, oigo al Señor decir: si me eres fiel, estaré contigo hasta el fin. Alguien levanta su mano y diga: estoy siendo renovado en mi interior. Quizás tu cuerpo se está desgastando, quizás hay un diagnóstico médico en tu cuerpo, quizás estás cansado, quizás estás ahí peleando con el sueño. Alguien diga: gloria a Dios. O el sueño ya te venció. Aleluya. Pero quiero decirte, parte del Señor, a alguien también en su casa, no importa lo que esté atravesando tu familia, hoy es una noche de renovación. Vamos, alguien que lo declare: es una noche de renovación. Es una noche que Dios, el Espíritu, te está renovando. Y esta renovación es diferente. No es como renovar un carro. Es una renovación que viene desde tu espíritu, desde adentro. Y cuando el Espíritu te renueva adentro, se nota en tu sonrisa, se nota en tu adoración, se nota en tu plática, se nota en tu conversación. Habrá aquí gente, yo sé que aquí hay gente que están siendo renovados por el Espíritu. Lo que estás sintiendo dentro de ti se llama renovación. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Alguien puede gritar al Señor y dar un grito de victoria, de gloria en este lugar. Está siendo renovado. Juan, ayúdame por favor con los documentos. Pídale, levante la mano el que quiera una hojita para que usted anote su petición y podemos adorar algo mientras los hermanos están depositando sus peticiones en este lugar. Los que están en su casa ahí a través de Facebook Live, por favor escriba, como están escribiendo tantos hermanos, pidiendo por matrimonio, por sus familiares, por sus naciones. Gloria a Dios. Declaramos que es un tiempo de renovación. Hoy está siendo renovado. Hoy yo te declaro en el nombre del Señor que vas a dormir como mucho tiempo hace que no duerme. Se baila el insomnio en el nombre de Jesús. Vas a caer en ese, oh, gloria a Dios, en esa plataforma, aleluya. Y vas a descansar de parte del Espíritu, porque está siendo renovado. Y yo quiero declarar en el nombre del Señor que mañana te vas a levantar con una fuerza impresionante de parte del Espíritu. Hay algunos que por la mañana, mire, va a tomar la taza de café ahí, la sala de águila, gloria a Dios, aleluya. Hay fuerzas nuevas en el pueblo, hay fuerzas nuevas en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Vamos a adorar. Cuando usted tenga la petición, venga, pero mire cómo lo vamos a hacer. Usted no va a tirar eso ahí como, usted va a venir feliz. Usted va a venir, ¿sabe cómo va a venir? Renovado. Diga, diga conmigo: colocaré mi petición renovado. Aleluya. Venga, en el nombre del Señor. Y cuando se voltea a su asiento, vaya declarando: ya Dios lo hizo, ya Dios lo hizo. Adoramos al Señor. Ministerio Regeneración. Aleluya. Jesús está pasando por aquí. Venga su petición. Está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti, para mí. Jesús está pasando. Vamos, aquí está Jesús. Ahí en tu casa recibe el milagro. Vamos. Y cuando Él pasa, hay un pueblo renovado. Orlando, te bendigo. se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la Liliana, te alegría bendigo. para ti, para mí. Aleluya. Jesús está pasando por aquí. Él está aquí en esta noche. Algo está ocurriendo. Te bendigo en el nombre del Señor. Todo se transforma. Gente que están siendo renovada. Tu espíritu está siendo renovado. Llega la alegría. Vamos a declarar: está hecho, está hecho. Síguelo. En el nombre de Jesús. Algo Dios está haciendo. Algo Dios está haciendo. Hay gozo en la casa. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza.
Se va toda tristeza, depresión, confusión. Hoy Dios te da fuerza para enfrentar toda adversidad. Yo veo gente diferente, yo veo gente renovada. El Espíritu lo renovó. Recibe esa palabra, hermano, recibe esa palabra. Dice que día tras día, o sea, te renueva hoy, pero te renueva mañana. Él no toma días de fiesta. Dios no tiene días compensatorios para no. Voy a descansar hoy. Aleluya. Alguien se goza en esta noche. Qué precioso es el Señor y el ambiente del Espíritu. Revocamos todo. Revocamos toda maldición lanzada a las familias. Oh, gloria a Dios. Padre, declaro que en el nombre de Jesús que toda enfermedad en los cuerpos es sanada. Yo declaro que el nombre de Jesús de Nazaret, nombre que es sobre todo nombre, que cada petición, Señor, cada oración depositada en esta arca, Padre, cada familia representada, hay ahora mismo una manifestación poderosa e impresionante de tus milagros, de tus prodigios, de tus portentos y señales, Señor. Tu palabra dice, estas señales seguirán a los que creen. Estas señales nos seguirán a tu pueblo, Dios. Y yo declaro que a la distancia, Dios, donde quiera que haya alguien que el nombre se haya puesto en este documento, tú lo alcances, Maya, tú lo alcances por el poder de la palabra de Cristo Jesús. Declaramos milagros ahora, en los próximos minutos, Señor, en las próximas horas, en los próximos días, antes que este mes se acabe, antes que el 2022 se acabe. Hay una respuesta tuya. Tú le respondiste a Abraham, tú le respondiste a Isaac, tú le respondiste a Jacob, tú le respondiste a José, tú le respondiste a Elías, tú le respondiste a Josafat. Tú nos respondes a nosotros en esta noche, Dios. Tú nos respondes. Alguien puede decir gloria a Dios. Declaro que testimonios se levantan testimonios, se levantan testimonios, se levantan testimonios. El que estaba enfermo va a testificar que está sano, va a testificar que está libre. La madre, el padre va a testificar que su hijo fue alcanzado por la palabra del Señor. Padre, yo declaro ahora mismo, por tanto no desmayamos. Alguien recibe, vamos, levante su mano. Yo declaro, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre interior exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva, se renovado por el Espíritu de Dios. Él te renueva, Él te da fuerza. Habrá alguien que dé un grito de gloria. Si vivo el poder en Jesús, que murió en Jesús, hay poder. Si vivo el poder en la sangre que vertió. Aleluya. Lo seguimos ahí. Quiero que adoremos al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Adoremos al Señor con nuestros diezmos, ofrendas, pactos, mientras seguimos cantando. Los que están en su casa, a través de ATH Móvil, Alaba 7, va a ser una gran bendición que te unas al esfuerzo nuestro, a nuestra ofrenda. Lo que Dios ponga en tu corazón y lo que tú siempre vas a cosechar. Ley de retribución, ley de siembra y cosecha. Alaba 7 en ATH Móvil. También lo puedes hacer por PayPal, o puedes acceder a www.alaba.org y puedes ser parte de seguir alcanzando las naciones en el nombre de Jesús. Venga y adora al Señor. Solamente la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres. Solamente Cristo, solamente Él. Venga con gozo. Dios está en este lugar. Me gusta cuando el pueblo viene de esa manera. Me bendice ver la gente decir, Señor, lo que tenemos es porque tú nos lo diste a nosotros. Sí, Señor, la salvación. No hay otro nombre dado a los hombres. Venga, no se vaya sin darle a Dios lo que corresponde. Hay poder, si vivo el poder en la
en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, poder, si digo el poder en la sangre que vertió. Hay poder, poder, si digo el poder en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, poder, si digo el poder en la sangre que vertió. Precioso Jesús. Hagan un aplauso, denle un aplauso al Señor. Ya nos estamos yendo en esta noche. Gloria a Dios. Bien, hermano, qué tiempo hermoso. No hay un tiempo que usted y yo pasemos mejor que en su presencia. Pero recuerde, vas a levantar tus alas como águila. Recuerda esto. Todo día Dios lo diseña para renovarse. No tenemos excusa. En el peor momento, Él está altamente comprometido a hacer una renovación en nuestro hombre interior. Aunque el de afuera, aunque nos veamos ahí cansados, ahí con las ojeras que nos, así. Tu hombre interior, gloria a Dios. Tu hombre interior. Hay alguien que se puede estar identificando. Hay veces que el cansancio es muy fuerte. Pero eso no quiere decir que Dios sigue trabajando dentro de nosotros. Y eso es lo que nos fortalece. Gloria a Dios. Y damos gloria a Dios. Yo bendigo en esta noche la vida de Ministerio Grupo Regeneración. Ustedes son de tanta bendición para el pueblo. Les amo. Seguimos orando por ustedes. Cubrimos a Junior también. Pastor Ramón, usted es una gran bendición para esta casa. Y lo que hace todos los lunes. Caleb, Omar, gracias. Está por ahí también, ¿verdad? Raúl, yo vi a Raúl, ¿no? Sí, está por ahí Raúl. Te bendigo. Bendigo al Ministerio Audiovisual de la casa. Carmen Jelly, Sue, los muchachos en las cámaras, Tony. Bueno, todos los que están. Hay cosas que usted no ve que para que el culto sea un culto racional y en orden. Los bendecimos, los que estuvieron en la puerta. Al Ministerio de Intercesión que siempre está al pie del cañón. Ahí viene, en la brecha, en el nombre de Jesús. Y a usted le bendigo porque hoy usted hizo un esfuerzo y Dios lo está renovando. Así que en esa misma bendición yo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que Dios te lleva con bien hasta tu hogar y que toda bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo está en tu vida y llegas con bien en el nombre de Jesús. Diga amén. Y yo declaro sobre ti, tu familia, que mañana será el mejor martes de tu vida en el nombre de Jesús. Y el que lo crea diga amén. Bendigo a la audiencia y los despedimos en el nombre del Señor. Les recuerdo que el miércoles tenemos tabernáculo en la mañana a las 9.